Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Vamos a hacer contacto con el doctor José Antonio Crespo, analista político, historiador, escritor y colaborador en este espacio. Doctor Crespo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Pues, ¿cómo ves el tema de los gobernadores, la rebelión de los gobernadores que se pusieron muy bravos contra la federación en torno al tema de la pandemia por diferentes razones? Así es, Pepe, es una especie de rebelión de algunos de ellos, desde luego no todos, casi todos sí, opositores, pero recordemos también que ahorita que hablabas de lo de la cuestión de las cifras, que se le deben de creer o no a López-Gatell, pues también tenemos ahí a Jaime Bonilla, que es de Morena, diciendo que no, que sus cifras no coinciden con las de López-Gatell. Los gobernadores que están más bravos, más al brinco, son sí, claro, Jaime Bonilla Valdés de Baja California, el gobernador que viene de Morena, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, el gobernador del estado de Aguascalientes, Martín Orozco, con quien acabamos de hablar. Está también el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Quién más, Carlos? El gobernador de Durango. ¿El de Nuevo León? El de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Son de diferentes, digamos, extracciones políticas, pero no vemos ningún priista rebelde, ningún gobernador priista rebelde, o al menos no todavía. Así es. Y bueno, responde de alguna forma pues a medidas de salud que ellos ven que no son las adecuadas o que no han visto que sean oportunas las que se han tomado a nivel federal para sus respectivos estados. Recordemos que algunos de estos gobernadores, Alfaro desde luego, empezaron a tomar algunas medidas anticipadamente, algunos días antes de lo que se empezó a tomar a nivel federal. Ellos consideraban que ya, por ejemplo, había que aplicar la sana distancia, la cuarentena, empezaron a llamarla a sus ciudadanos. Incluso Claudia Sheinbaum también se adelantó en algunos días a tomar esas medidas. Ellos consideran que no han sido suficientemente firmes o severas las medidas del gobierno federal. Y por ello, ahora también algunos estados, como el de Jalisco, recurren, digamos, a lo que sería ya una especie de toque de queda, en donde no queda tan claro, porque el propio gobernador ha dicho, bueno, estamos exhortando a los ciudadanos, pero al mismo tiempo sí se va a aplicar la fuerza pública en los casos en los que ya sea irremediable, digamos, ¿no? Porque muchos ciudadanos no han respondido a los llamados de sus gobernantes, pues de quedarse en la casa. Claro, muchos de ellos no pueden hacerlo por razones económicas, de su trabajo, pero aún en ese caso... Es que en ese caso hay mucha gente que le piden que se quede en casa, pero si no sale a trabajar, se queda sin casa. Así es un dilema muy difícil de enfrentar y cada estado está tratando de hacerlo pues de la mejor manera posible o que según ellos consideren que es lo menos gravoso para sus respectivos ciudadanos. Pero a esto hay que sumarle también, digamos, el malestar, la molestia de muchos de estos mismos gobernadores en materia de la respuesta económica a la crisis, porque ellos dicen, pues por un lado no coinciden con el gobierno federal de que no haya que hacer gran cosa. El gobierno federal en realidad está en una posición de inercia y de trivialización de la crisis económica y por lo tanto pues se ha seguido como si nada pasara, ayudando solamente un poco pues algunos programas sociales, adelantando digamos el dinero o con algunos créditos que son insuficientes para las pequeñas o mínimas empresas. Y estos gobernadores están diciendo, oigan, no nos alcanza, necesitamos más recursos, tanto para los aditamentos de salud como para impedir que las empresas que están en nuestros estados operando cierren o despidan gente o vayan a caer en quiebra. Entonces necesitamos recursos y su protesta fundamental es de que, pese a que sus estados aportan una buena cantidad de impuestos a nivel federal, recabados por el gobierno federal, les devuelven una cantidad mínima, lo cual es cierto, es parte del pacto fiscal,
Y ellos están diciendo, pues sí, pero en esta situación de crisis económica y de emergencia necesitamos más recursos, necesitamos más ayuda, necesitamos programas más flexibles en materia económica para que nuestros estados no se vengan para abajo. Esa fue una de las peticiones, José Antonio, que estaba planteada por los senadores de oposición a Morena y sus aliados para discutir en el Senado de la República, en donde se está en este momento discutiendo en lo particular lo que ya se aprobó en lo general. Me refiero a la ley de amnistía que favorece justamente a los reos federales, cerca de 4,000 y pico de reos federales que están en las cárceles del país, pero ley que no favorece, porque eso corresponde a cada Congreso, no favorece a los reos del fuero o del fuero común. Se ha estado hablando mucho de eso y se había dicho, bueno, y hay que ver de una vez para ventilar el tema de la revocación de mandato. No, pues no hubo oportunidad de hacerlo, no se va a hacer de esa manera. Tampoco se va a tomar en cuenta este alegato en la Cámara de Senadores que tiene que ver con, te decía, con la revocación de mandato. Así es, hay una serie de medidas y de políticas que están en clara contradicción. Los partidos de oposición, por un lado, y estos gobernadores de oposición que ya señalabas, y Morena y el gobierno federal. Es una rebelión política que estamos viendo. Por ejemplo, también en el Congreso, el hecho de que los partidos opositores también, en congruencia, digamos, con armonía, con muchos de estos gobernadores rebeldes, llamémosles así, están solicitando que el Congreso diseñe una estrategia económica para impedir que varias empresas cierren, para impedir que quiebren y para tratar de contener, tanto como sea posible, un enorme desempleo que se puede venir, que se habla incluso de 1 millón o 2 millones de desempleados en este año. Y ahí Morena dice, no, nosotros nos alineamos con el gobierno federal y vamos a mantener una estrategia muy tibia en materia económica, porque desde el cálculo del propio presidente López Obrador y del gobierno federal, no hay mucho que hacer en materia económica, las cosas se van a resolver por sí mismas y los estragos económicos no van a ser tan fuertes como muchos especialistas lo están calculando. Entonces, claro que hay ahí también un motivo de rebeldía de los gobernadores al decir, no señores, la estrategia económica que se debe de aplicar es otra, distinta, es una mucho más proactiva para evitar que venga este desplome, este desempleo, esta quiebra de las empresas, y el gobierno federal no lo está haciendo. Entonces ellos hacen lo que pueden y por eso están incluso poniendo en duda y desafiando el pacto fiscal, el pacto federal en materia fiscal. ¿A dónde nos va a llevar eso, Pepe? Bueno, yo creo que sí a una situación compleja que hace mucho que tampoco veíamos entre gobernadores y poderes locales y el gobierno federal, y también dentro del Congreso entre los partidos de oposición y el partido oficial, el partido gobernante, porque sí hay un fuerte desencuentro, una fuerte contradicción entre las posturas de Morena por un lado y el gobierno federal, y por otro lado los gobernadores locales y los partidos de oposición, de qué hacer frente a la crisis, en algunos casos en materia sanitaria, pero también, sobre todo, en materia económica, para evitar que esto se nos vaya de las manos, Pepe. A propósito, me llegó la invitación a través de internet para tener acceso a tu libro, a tu último libro, que se titula AMLO en la balanza de la esperanza a la incertidumbre, bajo el sello de Grijalvo. Es un tema de política, ¿no? De sociedad, de actualidad, de todo esto. Caray, qué sorpresa, ¿no? A 2 años del triunfo, o estaba a punto de darse el triunfo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, que caló muy hondo, sin duda muy hondo, en la desesperación de mucha gente harta de lo que estaba viviendo. Pues lo llevó a un triunfo histórico como no se ha visto en los tiempos modernos de las elecciones. Tú tratas de todo esto y lo pones en la balanza. Así es, Pepe, es el balance del primer año, donde ya se detecta, digamos, pues sí, una regresión de tipo económico, y ahí está el 0% de crecimiento, que veníamos del 2.5% de crecimiento,
por malas decisiones económicas y también una cierta regresión en materia política al concentrar el poder excesivamente en manos del Ejecutivo o subordinar la autonomía que se había logrado en el Congreso con una mayoría artificial, donde Morena y su coalición, habiendo obtenido solamente 43% del voto, sin embargo, se sobrerepresenta hasta el 62% del voto de entrada. Y también por lo que hemos visto el año pasado de la subordinación de varias instituciones autónomas, claramente el caso emblemático es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde se impuso una persona que no reunía los requisitos de la ley, pasando incluso por encima de la Constitución, y haciéndole perder cierto grado de autonomía que se había logrado en esa comisión, pero también en otras, que poco a poco estamos viendo cómo se van subordinando, Pepe, al Poder Ejecutivo. Entonces hay una tendencia el primer año que a mí me parece que ahora se va a acelerar, tanto en cuestión económica como política, con la actual crisis que estamos viviendo y la mala respuesta, desde mi punto de vista, del gobierno federal ante la crisis. Es decir, una tendencia a la baja en la economía que se puede profundizar gravemente. Una mala tendencia en materia política, que ya es justamente lo que estamos comentando ahora, que está generando a su vez una crisis que puede ser social y puede ser política entre los distintos componentes de nuestro sistema político, Pepe. A reserva de seguir comentando tu libro AMLO en la balanza de la esperanza a la incertidumbre, a mí se me ocurre preguntarte, en un año, después de un año de gobierno, tras más de un año de gobierno, ¿qué ha cumplido? ¿Qué no ha cumplido? ¿Cuáles son sus logros? ¿Cómo se ha desviado el proyecto que lo llevó al Palacio Nacional? En fin, son temas de nunca acabar, porque son temas apasionantes, desde luego, pero también importantes para comentar y compartir con la audiencia que seguramente va a comprar o va a asomarse a ver tu libro AMLO en la balanza de la esperanza a la incertidumbre, del doctor José Antonio Crespo, historiador, colaborador y amigo, como siempre. Pues muchas gracias, Pepe, así es. Iremos comentando eso en próximas participaciones. No lo dudo. Gracias. Hasta pronto. El doctor José Antonio Crespo, claro que sí, el doctor José Antonio Crespo, analista político. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.